nosotros fuimos el primer destino de México en manejar la realidad virtual de una forma conceptual, con una historia hilada que te llevara a un propósito, la venta del destino. Saúl, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Future Makers. Admiro mucho la capacidad que tienes y la visión que has tenido a lo largo de tu vida en la parte profesional y personal, en cómo has logrado tener visiones de innovar y llevarlas a cabo. Y lo has logrado en entornos muy complejos, en política, donde tienes iniciativa privada, donde tienes marcas de tecnología, donde tienes, por otro lado, instituciones que son como muy rígidas, y has logrado conciliarlo para innovar en eso. Y ahorita estás empezando un proyecto y emprendiendo como startup después de toda esa trayectoria. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Me interesa mucho que nos compartas estos puntos. Bueno, Javier, pues primero, pues muchas gracias, ¿no? por el espacio. La verdad es que siempre es padrísimo estar platicando y dialogando con amigos y compartiendo experiencias, que algo debe de servir en algún momento de la vida de los demás, así como sirven las experiencias de los demás en la vida de uno. Eres un viajero incansable. ¿Por qué viajas? ¿Qué es lo importante de los viajes? ¿Por qué viajo? Porque yo creo que viajar es una forma de conectarte contigo mismo. Es también entender las culturas, es entender los hábitos, es entender usos y costumbres, y todos tenemos usos y costumbres. Entonces viajar siempre ha sido como parte de mi ADN. Yo creo que todos somos nómadas, por supuesto, somos viajeros incansables. Entonces como que te va llenando también tu vida y te va inspirando a tener historias. ¿Cuáles son los destinos que más te han marcado? Pues mira, uno de ellos definitivamente fue Israel. He estado 2 veces en Israel. Creo que ya me toca regresar. Siempre digo que voy y no he regresado. Fui 2 veces. Me marcó mucho porque yo aprendí mucho de la historia de Israel. Entonces para mí fue una gran inspiración y el poderlo lograr. Después tenía otro destino que se fue dando. Yo también fui amante de los grandes eventos. Yo me acuerdo que veía todas las Olimpiadas, la ceremonia de inauguración y de clausura, y estar en las Olimpiadas pues fue una cosa extraordinaria, porque todos mis ahorros los invertí en comprar los boletos para ir a los eventos. Entonces para mí fue de las cosas máximas que pudieron haber. O sea, ir a Nueva Zelanda fue una cosa extraordinaria, decir que estás 16 horas diferente a tu uso horario, y ver paisajes extraordinarios y una lealtad también a lo que son los neozelandeses, igual que los australianos, también fue una cosa distinta. Y México no se queda atrás. O sea, si tú me preguntas México, pues independientemente de Yucatán, por supuesto de Yucatán con sus municipios, Oaxaca. O sea, Oaxaca es una cosa extraordinaria, es divina, es pasión, es México, sus fiestas tradicionales, la gastronomía, las artesanías que te puedo contar, el mundo maya, Chiapas, por ejemplo, y pues la Ciudad de México, que es extraordinaria, es maravillosa. Entonces, pues tienes que disfrutar cada uno de los destinos a los que puedes ir y a los que deseas ir, ¿no? Es muy interesante cómo cuando viajas te da una visión mucho más completa del mundo, de la humanidad, de las personas, que nos mueve. Te das cuenta que estás conectado con las personas y con las culturas, y como tú dices, aunque seamos tan lejanos los neozelandeses de los mexicanos, compartimos muchas cosas. Y me gustaría como un poco acotarlo a en tu carrera profesional como secretario de turismo y en las diferentes áreas en donde has estado, ¿cómo aportó en tu visión para innovar y para traer como ideas nuevas y retar lo convencional? En turismo, donde ha sido la gran formación de mi vida profesional, en turismo siempre hay una innovación constante. O sea, tienes que hacer una innovación constante. Los viajes también te ilustran
algunos vamos más adelantados que otros. México es una gran potencia en turismo, sin lugar a dudas, dentro de los 10 países, pero porque tiene sus grandes prioridades, tiene sus grandes privilegios, como lo tienen otros. En México es la calidez humana, el sentirte arropado, el que puedas disfrutar con los mexicanos, pero otros han innovado en atractivos turísticos, en sacarle potencial también a lo que tienen, y eso vas aprendiendo en los viajes. De repente yo veía un parador turístico maravilloso con la gente que estaba como para traértelo a Chichen Itza, donde hay casi 2 millones de turistas al año, ¿me explico? O Claro. sea, totalmente sustentable, con botes de basura para todo orgánico, inorgánico, sensacional, porque además es una reserva muy especial que hay que cuidar mucho. Te vas trayendo ideas. Y si alguien que viaja no se trae ideas, no las va archivando en su mente, pues, o en una libretita, en un iPad, en lo que sea, pues yo creo que no, yo creo que está desperdiciando un poquito sus viajes. Que no pone en práctica algo que aprendió en un viaje, yo creo que debería de sentarse un ratito, relajarse, reflexionar y decir, híjole, pues en mi siguiente viaje sí tengo que traerme algo para innovar. Viajar es innovar, Javier. Me gustaría entrar como a materia y hablar de este proyecto que hiciste en Chichen Itza, em, porque me parece muy relevante a nivel técnico todos los retos que hubieron, y toda la industria y todo el valor y la derrama económica que genera, porque tú siempre hablas de que el turismo es una industria y tienes que hacer que realmente haya una derrama y generar estos productos. Entonces me interesa que me lo platiques, cómo empieza la idea, cómo lo estructuraste, cuáles fueron los retos y un poco lo que sucedió después. Mira, Javier, Chichen Itza es maravilla y es patrimonio de la humanidad, de todos los mexicanos. Y yo creo que Chichen Itza siempre ha tenido sus puntos de innovación y de modelo para todo el país, ¿no? En su momento fue el parador turístico que se hizo en Chichen Itza, que capaz que me equivoco, yo creo que no me podré equivocar muchísimo, pero que pues por ahí estuvo la pluma, el lápiz, el diseño del arquitecto Zapotosky y de algunos otros. Pues lo primero que hice fue sentarme con el instituto. Y me acuerdo que con Eduardo López Calzada le dije, antropólogo, dime cómo podemos hacerle para echar a andar Chichen Itza, porque es una demanda de los empresarios. Ya había algunos antecedentes, Claro, se estaba pretendiendo hacer en Chichen Itza, y lo voy a decir abiertamente, pues lo que se estaba haciendo en Europa en aquel momento, ¿no? De videomappings en las catedrales, sobre todo en Francia, de poner proyectores así grandísimos. Por supuesto que había algunas señales de que dentro del gobierno pues querían tener ese tipo de proyecto, igual algunos empresarios, y yo luchando también por darle su lugar a Lina, ¿no? Pero también cumplirle a los empresarios. Y le di el guión, tanto escrito como en una voz, se lo di grabado. Le dije, me gustaría que el guión de Chichen Itza, si hay un cambio, si hay algo nuevo que ponerle, si hay algo diferente, porque en ese momento había otras teorías, que lo cambie. Y se lo dejé a Lina. Ese fue el primer paso que di para Noches de Cuculcán. Se lo dejé a Lina. Tienes que darle su parte a esos científicos, a los que, perdón la palabra coloquial, se rajan el lomo en el sol de Chichen Itza, con 39 grados de temperatura, que están limpiando con brochitas sus piedras, claro. que se la han estado estudiando, que están en medio de la selva, que entienden a la gente ahí, como para decirles, aquí está el guión. Y no traer a alguien de afuera y decir, hazme un guión, cuando pues lo traes con una sombrilla, cuando lo traes con su agua Evian, y le secas el sudor, y que además te cobra un montón de dinero. Claro, No, hay que darle su lugar al claro. instituto. Y empezamos a trabajar. Ya había ciertos sentidos de lo que se podía hacer en Chichen Itza. No empecé de cero, sería un mentiroso, muy mentiroso decir, ay, no empecé de cero y todo lo hice yo. No, ya había algunos levantamientos, ya había algunas ideas de lo que se podía hacer. Estaba también la otra propuesta que te digo, la que no me gustaba, poner postes, proyectores y sin historia, nada más chiquita. Y empezamos a trabajar con esa propuesta que había, con un arquitecto, también yucateco, se llama Abel Que, de padres mayas y una persona extraordinariamente creativa. Y él empezó a entender también toda esta parte. ¿Qué quería el INA, Juan Javier? El INA lo que quería en Chichen Itza era no hacer más huecos,
no podías ir a un sitio ceremonial, creyeran en lo que creyeran, a hacer un espectáculo. Sí, yo entendía la parte de espectáculo, luz y sonido, pero había que hacerlo diferente, Claro. ¿no? Había que darle ese nuevo twist que se requería, y lo primero que fue es decir, no son espectáculos, tiene que ser una experiencia. Y encontramos una empresa que se llamó Cocolab, de mexicanos, Qué bueno. que pudieron entender lo que queríamos, y empezamos a trabajar con ellos. Empezamos a trabajar con ellos, se afinó más el proyecto ejecutivo, hubo cambios del proyecto ejecutivo y todos estuvimos de acuerdo, o sea, y al final quedaron los proyectores, quedó el carrito, y algo bien interesante de innovación, Juan Javier, fue lo que hizo Cocolab. Ellos hicieron una pirámide a escala en sus laboratorios, en sus talleres, en sus oficinas, y empezaron a hacer ahí las pruebas en cuanto a lo que tú decías de la precisión, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para ajustar los lentes y para que pudiera quedar bien la pirámide y se pudiera lograr? Se tuvo que escanear la pirámide de Chichén. ¿Cuánto tiempo tardaron? No me acuerdo, pero que fue un gran trabajo lo que hicieron, sí. Escanearon completamente toda la pirámide de Kukulcán, absolutamente toda la pirámide de Kukulcán, para después irla trabajando en su laboratorio y todo, de tal manera que si te pasabas por grados, yo quizá exageré o no, por grados pocos, por grados menos, pues ya solamente ajustabas los lentes, y con el escaneo que ya se tenía previo, pues entonces ya enfocabas, voy a decirlo en términos yucatecos, afocabas perfectamente bien la pirámide. Me interesa mucho que cómo pensaron en la gente que lo iba a vivir y cómo crear una experiencia y cómo esta experiencia se convirtió en valor económico y derrama para toda la gente, comunidades y lo que está alrededor. Mientras yo trabajaba todo eso con la empresa, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues había que trabajarlo también con el sector empresarial, y en el sector empresarial siempre hay muchas voces diversas. Claro. Y volvíamos al principio que originó el proyecto. No es un espectáculo, no es un show, no es folclore. Sí, o no sea, es el folclorismo Disneylandia. mexicano es divino y sensacional, pero es la historia, es poner, como dices Juan Javier, en valor finalmente nuestros sitios arqueológicos. O sea, un poco complementando ahí, creo que la experiencia de ir a un sitio arqueológico en la noche y verlo con el cielo estrellado y entrar a este lugar como mágico en silencio y luego que te cuenten la historia y el significado y poder apreciarlo de una forma diferente al día, ahí está donde la gente dijo, quiero. Que al final dijeras, oye, hay que regresar a Chichén, hay que volver a ver Noches de Kukulcán y hay que quedarnos a explorar Chichén Itzá y los sitios arqueológicos de los mayas. Esa era la expectativa, y creo que lo cumplió a cabalidad. Pero la prueba de fuego era la gente. ¿Qué haces para llevar a una persona hasta medio de la selva? 22 minutos, Juan Javier. 22 minutos. Claro. Solo 22 minutos. Claro. Y lo que hicimos fue de una manera orgánica. Primero involucrar a líderes de opinión, a los presidentes de las cámaras, de las asociaciones, de los colegios, de las academias, y los llevamos y les explicamos un poco más coloquial de lo que estoy haciendo ahora, todo este esfuerzo que se estaba haciendo de Chichén Itzá. Se hizo un pequeño spot de qué queríamos lograr y los llevamos para generar una masa crítica positiva, ¿no? Obviamente estos proyectos tienes que saber cómo sacar las cuentas de recuperarlo por la derrama económica, por el beneficio social, no pensar también como empresario, porque si no, no sales. Claro. Pero en derrama económica, en beneficios a la sociedad, en cuánto tiempo se van a pagar esos 50 millones de pesos y lograrlo. Pero dijimos, primero tienen que conocerlo porque tenemos que irlo afinando y tenemos que irlo haciendo. Entonces, fue un año gratuito y la verdad es que nuestros yucatecos, los yucatecos, la gente que venía a visitar en ese año Noches de Kukulcán, se quedó encantada y fueron nuestros mejores promotores. Yelina al final nos abrió muchísimo las puertas, después con las exposiciones de los mayas que hicieron en Liverpool, sí lo hicimos, y después la exposición de los mayas en Berlín y después en Verona, y pues Noches de Kukulcán
nos abrió así absolutamente la puerta. Y ahora fueron recorridos, fueron experiencias nocturnas de noches de Cuculcán. ¿Por qué? Porque México se merece eso. Entonces, innovar también es compartir. Gracias por compartir, porque creo que es como todo un journey desde tener una visión, ensamblar un equipo para poder lograrlo, enfrentarte a todas las dificultades regulatorias de permisos, de cultura, de se puede, no se puede. Y luego lo que me impresiona es esto que me dices, que luego que innovaron y lo lograron, salieron a compartirlo. O sea, el hecho de que no se lo hayan quedado para ustedes y que hayan dicho que esto se pueda seguir replicando y no quedarte como con... se vuelve como muy valioso y se vuelve una lección muy importante para todos. El valor es compartir, Juan Javier. O sea, innovación también es compartir. O sea, si no se hubiera compartido, que fue de un mexicano, el invento de la televisión a color, pues capaz de que se hubiera quedado en un proyecto acotado en el tiempo. Pero creo que él lo compartió, Javier lo compartió, mucho, poco, no sé cuáles fueron las circunstancias, pero todo se tiene que compartir, porque solamente así desarrollas nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevos negocios, nuevas oportunidades. Entonces, innovación es compartir también. Logras hacer esta experiencia física y luego tienes el reto de poder llevar a tu estado virtualmente y que la gente pueda visitarte. Y entonces cuando surge la realidad virtual y que Google sacó su primer video y Samsung también y estaba muy... decides innovar en ese tema. Platícame cómo fue. Pues yo ya estaba como que encarrilándome a todo este tema y llegaron después, posteriormente, un par de años después del 2012, pues estos muchachos y pues sí, llegaron así como que, bueno, pues secretario, queremos venir. Toda esa parte de la parafernalia de gobierno que a veces es cansada, ¿no? De tanta reverencia. Y les decía, bueno, a ver, cuéntenme qué traen. Y lo vemos, y sí, pues eran unos videos. Y pues yo estaba, la verdad es que, ajá, pues qué bueno, pues ya los oí casi, ¿no? Y después al final, como que lo tenían guardado, dijeron, bueno, y estamos haciéndole esto a esta marca de hoteles, a esta cadena de hoteles en la Riviera Maya, y pues queremos mostrárselo, y sacaron así como que unos cobres medios raros, así que pues yo sí había visto, pero decía yo, a ver qué es. Les pusieron y ve para arriba y ve para abajo y sí ve el mar, está todo muy bonito y todo, y decía, bueno, pues esto como que sí me agrada, ¿no? Y empezaba a pensar precisamente cómo acercabas a la gente con tu destino. Y entonces ya que terminaron de platicar, porque fueron a venderme un video promocional, que les dije que no me interesaba, les dije, a ver, a mí me interesa el poder tener una experiencia, puedo decirlo en palabras actuales, inmersible, una experiencia envolvente para Yucatán. Y cuando me lo presentaron un poco antes del Tianguis Turístico de Guadalajara, yo dije, esto es espectacular y extraordinariamente maravilloso. Entonces, uno de ellos, que se llama Javier también, me acuerdo, me dijo, bueno, pues oye, fíjate, secretario, que no sé si tú no tengas inconveniente, pero nos acercamos a Samsung porque pues, ellos traen la tecnología y les gustó y están interesados en platicar contigo. Y dije, órale, pues, o sea, los propios creadores, el propio equipo creativo, a buena voluntad, hay que decirlo, a buenas ganas de hacer las cosas, se acercó a Samsung y me abrió las puertas de Samsung. Entonces, imagínate, después de esta experiencia que te arropaba virtualmente, pues, ¿qué más podías decir tú de Yucatán? Pues ya nada, o sea, ya no tenías que decir nada más que aquí está un CD, está un DVD, está la liga de Yucatán.travel, los esperamos, todo lo demás, y así fue. Y muchos de esos se los prestamos a algunos prestadores de servicios que lo pedían para hacer sus seminarios también. Así fue a nivel nacional. Lanzamos una campaña ya en el 2016, efectivamente, que se llamó Yucatán Ven por Todo, donde Samsung era la parte principal, donde le dimos lugar a Samsung. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesaba, a mí me interesaba, que como destino turístico vieran que estábamos rompiendo paradigmas,
les dio mucha certeza a Samsung de que no había nada oculto. O sea, queremos tener una alianza, queremos tener una coparticipación, queremos que ustedes sean parte de esta creación de una nueva tendencia de promover diversidad. Y así fue. Y la realidad virtual, cuando pasa el tiempo, Javier, después de 4 años, del 2016 al 2020, y ahora que muchos le llaman la nueva vida, la nueva realidad, el tema digital, el tema de turismo debe de ir caminando hacia allá, dices, pues eso viene desde hace 4 años. Claro. Lo que pasa es que a veces nuestra industria turística se aletarga, se queda en la relación humana, en la relación pública, que jamás se va a perder en turismo. Y la realidad virtual es un instrumento, pero no te va a sustituir la experiencia, ya lo dijimos al principio, humana del viaje. Entonces tampoco es que te vayas hasta allá, pero tampoco que digamos en pleno 2020, que no nos hayamos puesto las pilas como otros sectores económicos, no quiere decir o no puede justificar de que lo hayamos dejado solamente ahí en la puntita del iceberg y no veamos todo lo que tenía hacia abajo o en la montaña. La realidad virtual yo creo que también ha tenido su evolución, sus alcances, su desarrollo, y que pues ahora pues, hay realidad aumentada, ahora hay, otra vez insisto, está lo de la inteligencia artificial, hay muchas cosas más, ¿no? Pero yo creo que en su momento también Yucatán lo innovó y ahí está, la historia lo puede decir bien claro. Nosotros fuimos el primer destino de México en manejar la realidad virtual de una forma conceptual, con una historia hilada que te llevara a un propósito, la venta del destino. Justamente la industria turística es una industria que podría estar subadministrada o subdesarrollada en temas tecnológicos, y estas herramientas se vuelven muy poderosas porque en cierta forma lo vives, no te lo cuentan. Llamas la atención de Samsung y Samsung lo ve y dice, esto es algo increíble, necesito que lo suban porque no había contenido. Y ya hacen este convenio. ¿Cómo va evolucionando ese convenio y cuáles fueron como las últimas consecuencias o cuál fue como el resultado más grande? Sí, claro. Mira, yo creo que el tiempo jugó a nuestro favor, Javier. O sea, como toda empresa, así como el gobierno tiene sus tiempos sobre las partes jurídicas, después de que pasó el TENX de Guadalajara en abril, pues obviamente tuvimos que darle seguimiento para que esa carta de intención se convirtiera en convenio y todo. Fue en enero del 2017 cuando se presentó el proyecto de hacer un centro internacional de congresos en Mérida. Y yo seguí insistiendo en que tenía que tener un EI para poder trascender y para poder decir, esto es a otros niveles. Y venían las personas de Samsung a que le diéramos seguimiento al contrato. Me acuerdo que en una de esas nos reunimos en el Hotel Hyatt. Nos reunimos, tuvimos nuestra junta. Dije, oigan, pues fueron del terreno, quiero subir para que lo vean, y pedí permiso y nos subimos hasta el piso 16 y agarré y les dije tanto a Alejandro como a Cristina, así como ven todo este terreno, así, este terreno va a haber un centro de congresos, imagínense que pudiera tener el nombre de Samsung. Entonces ellos como que se voltearon a ver y sí, pero al final de cuentas una empresa global. Lo platiqué con mi jefe, con el gobernador. Nosotros ya traíamos una idea de que este Centro Internacional de Congresos, más que una oficina de gobierno, una dependencia, lo administrara, se hiciera un fideicomiso público abierto donde participara el sector empresarial. Y fue precisamente lo que quería Samsung. Samsung lo que quería era ellos tener la seguridad que el sector empresarial estaba de acuerdo y participaba. Y yo dije, bueno, pues yo creo que vamos por ese camino. Y al final tuvimos una reunión en las oficinas de Samsung. Yo llevé a mi jefe, estuvo el presidente de Samsung México, estuvo Alejandro, estuvo Claudia, estuvo Cristina, estuve yo, hubo otros secretarios, colegas míos. Se llegó a un acuerdo en el cual Samsung nos dio precios muy buenos, muy asequibles, precios autorizados a nivel mundial, pues para que pudiera tener una rentabilidad. Y aparte un convenio de mercadotecnia
donde Samsung daba una aportación anual por 2 años. Una vez que se terminara el Centro Internacional de Congresos, era 18 y 19, para promoción, pero lo más importante, desde mi punto de vista, y para Samsung también, el poder utilizar el nombre Samsung en ese edificio. Y entonces se quedó Centro Internacional de Congresos Yucatán, Powered by Samsung. Se aportaron de lo mejor, porque además pues ya estaba todo ese proceso en Corea, pero tuvimos que hacerlos ahí. Y fue sonado Samsung. Y hasta el día de hoy, y también lo voy a decir con mucho orgullo, fue y es el único centro internacional de congresos que tiene un name y que es público, o sea, es del gobierno, aunque tenga obviamente participación del sector empresarial, y es el de Yucatán, Powered by Samsung. Repito, es muy interesante, gracias por compartirlo, porque luego creo que se vuelve hasta know-how para mucha gente el cómo hacer alianzas estratégicas y cómo hacer alianzas win-win. O sea, y por eso cuando te presenté hablaba que eres un gran negociador para resolver visiones a futuro. Ahorita estamos en medio del marco de COVID-19, confinamiento, acaban como de decir que podemos empezar a salir y va a haber un periodo de transición. Las primeras industrias que cerraron van a ser las últimas que van a volver a abrir en su totalidad. Entonces, viene un poco cuál es tu recomendación para todos aquellos que tienen un hotel, un restaurante, que están dentro de la industria turística y necesitan innovar y necesitan encontrar nuevas formas para seguir avanzando y para seguir generando valor. ¿Cuál sería como los puntos que tú sugerirías seguir? Yo creo que lo primero que muchas industrias, muchos empresarios creo que han hecho con este tiempo de que hemos estado encerrados, es hacer una reflexión profunda, una introspección profunda de su empresa, de su filosofía como empresario, como emprendedor, de qué tenían y cómo lo venían manejando. Quien no se siente realmente a pensar en la cuestión de digitalización, de meterse a ese mundo que no es lejano, porque si nos quedamos solamente, una vez más, en el oropel del turismo, yo creo que no va a funcionar. Ahí tienes que sumergirte bien en la parte digital. Entonces también la parte económica del mercado nacional turístico va a ser un poco compleja. Entonces tenemos que dar golpes, tiros certeros, precisos. Y si algo nos da cosas certeras y precisas, es la parte digital. Hay pocas cosas que ya te puedes equivocar en ello. Y lo tercero, Javier, tú lo decías bien claro. Hay que buscar negociaciones, hay que hacer relaciones públicas, pero hay que hacer negociaciones transparentes, claras y sinceras. O sea, hablarle con la verdad a tu interlocutor, con quien quieres hacer una sociedad, con quien quieres hacer un deal, un acuerdo, ¿no? Y decirle, esto soy yo, esto tengo y me gustaría obtener lo siguiente. ¿Quieres entrarle? Sé que tú le vas a ganar. Pero si no somos transparentes al momento de hacer negociaciones y buscar acuerdos con los demás, porque todos nos vamos a necesitar, también te estás dando un tiro en el pie, porque estás perdiendo tiempo. Y lo más valioso después de este confinamiento es el tiempo productivo. Dejar de pensar un poquito en el romanticismo del turismo. O sea, sí es romántico, es algo formidable, si no, no hubiera estudiado y no me hubiera dedicado al turismo, pero es una actividad económica. Y si tú vives del turismo, tiene que sonar, como se dice comúnmente, la caja registrada. Entonces, en los puntos es la reflexión. El segundo punto es utilizar el mundo digital, pero en serio. Y la tercera, negociaciones claras y transparentes. Negociaciones claras y transparentes, ser francos, punto. O sea, siempre cuando hay economías que tienen recesión, entonces las personas intercambian servicios, intercambian conocimiento, y los que sepan adecuarse a hacer buenos trueques, y como tú dices, en un marco de luz y completa transparencia y buscar ganar, creo que van a ser los que mejor se van a poder adaptar. Totalmente.
Totalmente, Perfecto. porque lo que buscas es precisamente hacer estos acuerdos, tú y yo, para que no vamos a ganar lo mismo que antes del confinamiento, pero no vamos a perder tú y yo, o sea, vamos a lograr hacer las cosas, pero tengo que ser claro contigo, o sea, y decirte, oye, pues hasta dentro de año y medio veremos el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, o en 6 meses. Si no hay de esa transparencia y tratas de tomar revancha como a veces suele suceder, que algunos mexicanos así somos, pues va a ser muy difícil. Y Saúl, para concluir, digo, creo que ya nos has platicado mucho como de tu visión, de tu trayectoria, la experiencia. Este, un poco o sea, para concluir, la parte más importante es, definitivamente va a marcar la historia global este tema de la pandemia y va a haber un cambio de época, un cambio de valores y las cosas se van a mover y van a haber diferentes comportamientos y va a quedar en nuestra memoria colectiva eh, este capítulo de la humanidad. ¿Cómo crees o cómo ves tú que se va a comportar el turismo? ¿Qué cambios vienen? ¿Cuáles son como los puntos importantes para poner atención? Sí, mira, yo creo que en primer término, los turistas, los viajeros, tendrán más conciencia. Conciencia para consigo mismos. Conciencia de cuidar tu salud, de cuidar tus hábitos, tus usos y tus costumbres. Entonces, cuando tú llegas a tener mayor conciencia, vas a tener no mayores posibilidades, pero vas a tener que planificar mejor tus viajes porque ya tienes esa nueva conciencia. Entonces serán viajes más planificados, inclusive los nacionales, te llevará más tiempo revisar qué destino, qué servicio quiero, qué hotel quiero llegar. Eso es por un lado. Yo como más lo veo como un turismo ya más especializado en términos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos porque además ya no van a ser quizá el turismo de masa, ahora sí, y pues va a haber más exigencias, va a haber más exigencias y como yo le decía a un grupo de empresarios, no cedamos todo nuestro capital de reactivación a la parte sanitaria. Entonces yo creo que sí van a cambiar muchas tendencias. Al final, Javier, pues no es primera epidemia que pasa en la humanidad. Claro. Son varias epidemias globales. Ya hubo una primera guerra mundial, hubo una segunda guerra mundial. Lo que cambian son usos, lo que cambian son costumbres, pero el espíritu y las formas del ser humano son las mismas. Pero sí hay que adecuarse a esta forma. O sea, yo no la veo así como que una nueva era. Si es un cambio radical, sí, como fue el cambio radical cuando entró la televisión, cuando acabó la fiebre española, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que tenemos que estar muy adecuados a nuestra vida y conscientes de que tienen que continuar. Y la parte más importante, ahora estás fundando una empresa de experiencias turísticas, entonces justamente por eso hablaba, estuviste en la iniciativa privada, luego en la parte de ser secretario de turismo, tener como todo, y ahora estás reinventándote. Platícame, ¿qué viene? ¿Cuál es la visión de ese proyecto? ¿Cómo lo estás planteando? Pues mira, justamente yo creo que este confinamiento nos ayudó específicamente para poder desarrollar en un ángulo más abierto. Somos un grupo de personas que tenemos ciertas cosas en común, como el viajar, el que conocemos la industria, de que conocen la parte digital. Y entonces desde hace un año más o menos, Javier, hemos estado con una idea de generar una nueva forma de comercializar los destinos de México. Necesitamos ser más humanos y de estar más cerca del mercado, pero digitalmente a la vanguardia. Entonces empezamos a desarrollarlo desde hace un año, nos reunimos hace un año, nos reunimos en diciembre, tuvimos una reunión con los que estamos involucrados en ello y le empezamos a dar forma a una marca que queremos oír, que queremos sentir de parte de los posibles clientes, los clientes que quieren recordar, y sacamos la marca y empezamos a ver ahora qué hacemos, y fueron como prueba-error,
de cómo ir vendiendo los servicios y cómo ir vendiendo los productos. Y ya lo tenemos casi listo. Estos meses que son de confinamiento nos han servido para irlo puliendo. En pocas palabras, puedo decir que va a ser una empresa experta en México que va a hacer su comercialización. También hay que compartirlo, o sea, también no me voy a callarlo de todo. Que vamos a hacer una comercialización desde el punto de vista digital, de mercadotecnia digital pura, y con un gran peso en relaciones públicas. Memory Catcher ya pueden encontrarlo en Instagram, no hay mucho, hay unas cuantas fotos, pero estamos terminando todo y creemos que a finales de junio va a estar listo. Va a estar listo ya con contenidos, ya con lo que queremos hacer, con la filosofía que vamos a manejar como empresa y quiénes somos, que es lo más importante y que creo que a muchos les va a dar mucho gusto. Pues Saúl, qué interesante, y más que renunciaste a ser director de cultura y turismo de Campeche para llevar a cabo esta visión. Entonces, qué interesante, compártenoslo, y creo que toda la visión y experiencia tuya más tu equipo ahí les va a dar pues una empresa que va a generar mucho valor, y más con todo este entendimiento de segmentar, de crear experiencias, de hipersegmentar, diría yo. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que los ciclos se acaban, Javier, y se abren nuevos ciclos. Yo estuve muy contento, muy agradecido mi segunda vez en Campeche. Como director de Turismo y Cultura también aprendes desde el punto de vista de gobiernos locales, que son sus necesidades. Pero Campeche tiene una cultura inmensa, tiene cosas valiosísimas, pero creo que cumplió un ciclo. Y ellos, por ejemplo, me enseñaron en su momento, antes de ser secretario, precisamente en buscar rentabilidad y en buscar que tuviera resultados. Y en Campeche, en el ayuntamiento, aprendí que tienes que ser sensible con las personas que están viviendo al día a día en las ciudades o en los municipios, y que tienes que ser un engranaje para generar derrama y bienestar social, aunque seas sector empresarial, aunque seas gobierno. Y estuve muy feliz, pero dije yo, híjole, pues si no logramos este emprendimiento que estamos haciendo desde hace un año, no puedes hacer dos cosas a la vez, o dejas mal a uno o dejas mal al otro. Entonces era cerrar el círculo con Campeche en esta segunda fase. Estoy muy contento. Campeche siempre me ha traído buena estrella, esperemos que esta sea la segunda vez que sí sea, y pues echarlo para adelante. Saúl, muchas gracias, en verdad es que fue una plática muy interesante, muy enriquecedora. Creo que hay mucho conocimiento y mucha experiencia. Gracias por compartirlo así completamente abierto. Y de nuevo, muchas gracias. Javier, gracias a ti, gracias de verdad por todo este espacio. Siempre es bueno recordar y hablar de las anécdotas de vida.